Sí, hola, ¿qué tal? Yo tengo varias inquietudes frente al arranque del programa. Santiago, ¿podríamos verificar si el sonido está bien en YouTube en este momento? Ya lo reviso, Porque doctor. toda la entrada no escuchábamos bien como siempre. Ya estoy Hay un revisando eso. problema, hay un problema técnico, no sé si en YouTube se Ya, está ya. bien. Estamos en línea completamente bien de sonido. Qué extraño. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos en el programa número 26 ya de nuestro curso de alta formación en mujeres y justicia constitucional en Avia Yala. Bueno, pues muy contenta. Hoy tenemos dos invitadas súper maravillosas, unas mujeres gigantescas, importantes, desde todo punto de vista, pero especialmente importantes por el tema de la construcción de la paz en nuestro país, ¿no? Y las dos mundos completamente distintos. Perdón que estoy un poco desconcentrada, pero es que la entrada las estoy viendo contraluz, si podrían ubicar un poco más de luz enlace. Sí, un poco. Y lo mismo, Glorita, hace falta una lámpara ahí para que se ilumine un poco más. Bien, estas grandes mujeres que tenemos hoy invitadas se encuentran ellas después de la guerra, en un proceso muy interesante, humano, para la construcción precisamente de la paz en el país. Dos mujeres de dos mundos completamente distintos, pero unidas por una palabra, sororidad, que no creo que incluso la hayan pronunciado nunca. Yo diría que unidas más por el amor, por la compasión, ¿no? Por la necesidad de que este país entrara en una fase diferente de su historia. Unas mujeres que se han caracterizado en todo su encuentro por el respeto, por el máximo respeto, por el amor y por, ante todo, por la compasión de la una y de la otra, ¿no? ¿Qué me llevó a mí a realizar este programa? Bueno, yo tengo que decirles que hay como dos cosas muy importantes. Una, la pluma de Gloria Arias Nieto. La pluma, creo que me enamoré de la pluma de ella. Ella es, pues claro, además de ser una médica muy importante de este país, es una escritora, es como una, como lo llamaría una mujer, una juglar del tema de la paz en este país, del tema del amor, ella escribe cosas muy bellas, pero especialmente la pluma alrededor del tema de la paz y dentro de esa pluma alrededor del tema de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los en general de las y de los excombatientes de las FARC. Ella creo que ya ha estado ahí incansablemente, ha hecho una labor bellísima en este sentido. Y en el caso de Sandra, pues tremendo, una admiración total, porque ella nos va a contar un poco alguna parte de su vida, cómo ha sido ese tránsito tan maravilloso que uno esperaría que se logre después de un proceso de acuerdo de paz como el que tuvimos con las FARC, en donde duraron décadas, casi toda su vida en las montañas, ya sea como niña, ya después como adolescente o ya dependiendo cómo se hizo ese proceso de dejar las armas para construir la paz en nuestro país, del monte a la ciudad, de las armas precisamente a la política, ese proceso de reincorporación de ella, y hoy en día pues es una congresista, es nuestra congresista en el Congreso de Colombia, precisamente uno de los puntos del acuerdo de La Habana, del acuerdo de paz tan importante o del acuerdo Colón finalmente, que hace pues que se dé el tránsito necesario, porque no es solamente dejar las armas, porque ajá, es que también implicaba dejar las armas para efectos de reconstrucción de la familia, de reconstrucción en lógicas civiles y reconstrucción en lógicas políticas. Entonces, creo que son dos mundos completamente distintos, pero terminaron unidos
en un solo propósito y eso es tremendamente fabuloso. Entonces ya pues con esta pequeña introducción yo voy a hacerles unas preguntas. Este es un programa que va a tener una dinámica distinta. Vamos a jugar máximo 5, 7 minutos o menos en algunas preguntas que les haremos a estas maravillosas invitadas. Hoy hacen parte de una red bellísima que de hecho está organizando toda una jornada porque estamos muy preocupados con el tema de los asesinatos a las líderes, a las lideresas sociales y a las y los excombatientes de las FARC. Entonces hay una jornada muy bella que va a ser precisamente el 2 de octubre, que la hemos titulado en las redes para que ustedes la sigan, No Matarás, y donde estamos esperando que todo el mundo se vincule desde todas las perspectivas, por supuesto, hacer un estallido, un carnaval total de colores y de amor para tratar de pensar que hay algo que tiene que acabar en este país. Y creo que precisamente ese es el gran esfuerzo que ha hecho nuestra escritora, columnista Gloria Arias y la maravillosa mujer que abandonó las armas y que hoy construye país y que construye la vida en otros escenarios. Sandra, ¿cómo llegó usted al mundo de las FARC? ¿Verdad? ¿Cómo construían las mujeres su cotidianidad, incluso el amor en las montañas? ¿Cómo era esa vida, querida Sandra? Y haremos ahí pues también como una comparación muy hermosa con la otra historia, que es la de nuestra columnista, de nuestra escritora, con la pluma de Gloria Arias. Y a Gloria siempre cuando están los eventos todo el tiempo le conozco la mirada y generalmente en esa mirada está soñando las figuras que va a utilizar en las columnas que después nos comparte a todos. Ella aquí también debe estar soñando cómo lo va a hacer. Sandra, bienvenida a este programa de Mujeres y Justicia Constitucional en Avia Yala. Gracias, Liliana, y encantada de verte, Gloria, por este espacio por pantalla, pero de verdad que me llena el corazón, quisiera abrazarte. Mi abrazo con toda la energía positiva. Gracias, Liliana, y gracias por esa bonita presentación que hace de este esfuerzo que estamos haciendo todos por la paz. Yo llegué a las FARC joven de 17 años, huyendo de mi hogar, pero huyendo al rol femenino que había sido designado para nosotras las mujeres, porque aún hoy nos designan ese rol. Eso me hace huir por no quererme casar, claro que querían mis padres. Eso me hace huir para la guerrilla, pero me hace huir también por la falta de oportunidades, de tener la oportunidad de cumplir mi sueño frustrado, que es incluso el sueño de lo que es Gloria, ser una médico. Ese era mi sueño, ser médico por mi papá. Y bueno, es mi sueño frustrado, siempre lo digo porque así lo siento. No pude cumplirlo, después fui enfermera, pero solamente enfermera. No, yo quería ser una médico y poder caminar las veredas a pie o a caballo, como fuese, pero llegar a cada casa, como lo hacía mi papá cuando, por ejemplo, venían a solicitar la ayuda de él para que hiciese o realizara un parto, o ayudara a un parto mejor. Esa fue mi vida, así llego a la guerrilla, joven, vuelvo y digo, y en la guerrilla pues pude hacer primero que todo un pequeño curso de primeros auxilios. Luego, como ocupé el primer puesto, pues voy a un hospital, me envían a un hospital de un pueblito cerca de Bucaramanga. Ahí estoy casi 8 meses, terminando mi curso, pero a la vez trabajando, incluso hasta haciendo promotoría en las veredas del pueblo que se llama Matanza. Alcancé a hacer promotoría en las veredas de ahí y en un pueblo muy cercano. Esa es mi vida. Termino esa actividad, pero antes de hacer todo esto, la guerrilla, por supuesto, uno recibe un entrenamiento militar porque se ingresa a una unidad militar. Y una pedagogía que hacemos siempre de saber qué es el ser guerrillero, qué es eso, qué significa ese compromiso que se adquiere cuando se llega a las filas guerrilleras. Estudio de nuestra reglamentación que teníamos, era parte de esa instrucción que recibíamos, y sobre todo aprendí en la guerrilla que yo no había nacido pobre porque Dios lo quiso, sino porque había unas condiciones socioeconómicas impuestas en nuestro país, y ya habíamos sentido en nuestro hogar
la violencia por un tío que había desaparecido. Entonces eso va marcando, pero además mi papá nos contaba la violencia bipartidista, él vivió la violencia bipartidista, entonces nos contaba esa etapa tan fuerte de nuestro país en que los liberales, perdón, en que los conservadores, como estaban en el poder, pues hubo semejante persecución tan infame, terrible contra los liberales, que es el origen de la guerrilla, la primera guerrilla, las primeras agrupaciones guerrilleras que se dieron en el Tolima y luego en los Llanos. Esa fue mi vida, así llego yo a la guerrilla en estas condiciones. Luego, les comento que estoy en el Congreso de la República, porque ahorita mismo empieza plenaria y tenemos un debate de control político. Entonces, para evitar ese ruido tan impresionante que hay allá afuera, estoy aquí en un cuarto donde se entra y se sale cada rato, para que sepan dónde estoy. Bueno, pero sigo. Luego de hacer este trabajo, empezamos en la guerrilla primero a hacer una lucha nuestra por lograr, por ejemplo, los anticonceptivos, porque éramos 62 jóvenes, hombres y mujeres, entre esos 16, 17 mujeres que habíamos, pero éramos unas jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, no teníamos más. Y claro, uno entra con ilusiones, uno entra con gran expectativa, y una de esas era que era el común denominador, porque todas veníamos de hogares con hijos, donde habían hermanos grandes, pequeños, donde nos definían el rol, y ese no queríamos hacerlo en la guerrilla. Y una de nuestras primeras luchas era que nos diera por ejemplo, nuestra planificación, que la organización nos diera nuestra planificación y otras cosas que importantes que fuimos nosotras ahí en una lucha permanente, logrando, por ejemplo, toallas higiénicas, papel higiénico. ¿A usted le suena eso extrañísimo? Pero resulta que la guerra es de hombres. La guerra no se cuentan las mujeres. En ningún proceso aquí sobresale la participación tan grande que hacemos nosotras las mujeres en estos procesos de insurgencia. Y por supuesto que en esa época, años 80, en la guerrilla, pues no, porque estábamos empezando a llegar mujeres. Entonces nos tocó una lucha de una exigencia permanente, de que si éramos mujeres necesitábamos ciertos artículos para nosotras las mujeres. Ahí empezamos, entonces, papel higiénico, las toallas, cada mes las toallas, y la planificación. Exacto. Incluso empezamos una lucha por nuestra ropa. ¿Cuál fue la lucha por nuestra ropa? Sobre todo la ropa de uso interior, brasieres y cucos, digámoslo así, plata blanca, oscuros. Empezamos a pedir nuestra ropa oscura, negra, vino tinto, bueno, cualquier otro color, pero que fuese oscura. Y no sé por qué utilizamos la ropa oscura, la ropa blanca no era bienvenida en la guerrilla, tal vez por la misma condiciones nuestras, entonces nuestra ropa oscura. Nos tocó empezar entre todas a superar el bañarnos en colectivo, porque uno no viene de esa costumbre. Uno viene de bañarse, puede ser allá solito, detrás de una puerta o detrás de un plástico, si es que lo hay, pero de bañarse solo. Las mujeres así nos enseñaron desde pequeñas, las mujercitas se bañan solas. Y nos tocó empezar a superar también ¿cómo te digo? Ese modelo que traemos en nuestra cabeza de que de bañarnos en público. Y el bañarnos en público también la exigencia al respeto, de que no podía, porque nos bañáramos con hombres, nada de irrespetos. Eso también empezamos a hacer esa lucha dentro de la guerrilla. ¿Y por qué hay que hacerlo entre la guerrilla? Porque la guerrilla de origen campesino se refleja el machismo muy fácil, y se cree que es fácil tocar a una mujer, que es muy fácil hacerlo, porque es que está ahí a la mano. Entonces nos dimos mecanismos para contrarrestar estas, por ejemplo, esto que es fácil que un hombre está bañándose, no es fácil tocar a la compañera porque se está ahí bañando. No, señor, venga para acá, ante todo nos reconoce que somos seres humanos, y como seres humanos nos debemos respeto entre todos. Eso fue una de las partes importantes, fue uno de los aspectos importantes que empezamos también
en nuestra lucha allá de nuestra vida. Claro que en la guerrilla vivimos amores y desamores también, Liliana. Gloria los conoce, los conocen. Incluso los he visto por ahí en varios de sus textos. Amores y desamores que también se dieron, celos, todo eso de nuestra comunidad guerrillera, porque somos, de donde venimos nosotros, de la misma sociedad, nacimos del vientre de la sociedad y llegamos a formar otra comunidad guerrillera dentro del respeto, la educación, la formación del día a día, en nuestros valores. Cierro micrófono. Querida Sandra, interesante, muchas gracias. Y vamos ahí a mirar otra vida, ¿no? Que es la vida de nuestra querida columnista y médica Gloria Arias. Gloria, ¿a qué hora se le enredó la vida con Sandra Ramírez? ¿A qué hora se le enredó la vida como defensora de paz de este país? O sea, una mujer que además viene de una madre culta, que podría estar usted en otro lado del mundo y de un momento a otro se enreda y empieza a amar todo este proceso y estar en el día a día protegiendo a todos los excombatientes precisamente en este proceso de reincorporación. ¿Cuándo se conoce con Sandra en ese proceso? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso es algo que queremos conocer. Ya tenemos varias estudiantes en línea, ¿cierto, Santiago? ¿Cuántas aproximadamente? Actualmente tenemos 100 personas 100. en Yo línea. veía 100, 100, ya tenemos 100, entonces y compartimos. Después esto se ve, el programa lo ven miles de estudiantes. Querida Gloria. Hola Liliana, bueno, primero mil gracias por esa presentación tan absolutamente generosa que hiciste, mil y mil gracias. A Sandra, mi cariño, mi afecto, mi amistad, tú lo sabes, o sea, el abrazo está siempre, siempre presente entre nosotros, de corazón. Bueno, y antes de contestar la pregunta, déjame decirte, Sandra, que te puedes quitar la frustración de no ser médica porque tú eres médica de almas, con la decisión que tú tomaste de dejar las armas y defender la vida. Eres una maravillosa médica de almas. Entonces, tranquila por ese lado. Lili, te cuento, yo creo que mi vida nació bellamente enredada. Tú me que a qué hora se me enredó la vida con estos temas. Yo vengo de un hogar en el que siempre el tema de la protección social fue la bandera, fue la razón de ser, fue lo que nos movió siempre, tanto a mi papá como a mi mamá. Entonces yo me crié así, me crié con una necesidad sentida, con una urgencia de no darnos nunca por vencidos, de entender que en este mundo había una inequidad y una dificultad y un dolor al que uno no le podía ser indiferente y que había que hacer cuanto estuviera al alcance para tratar de crear sociedades más armónicas, más equitativas, más justas, y por qué no más felices, más sanas de cuerpo y alma. Entonces yo creo que a mí, como dices, se me enredó la vida, pero desde siempre. Y vivo muy orgullosa de eso, de esa capacidad de enredarme la vida en ese sentido. Yo creo que la primera lección de democracia y de defender los principios en los que uno cree la recibí yo cuando tenía 3 años, estaba muy recién llegada a Colombia, yo no nací acá. Y cuando llegué, me acuerdo que a los pocos meses de haber llegado, a mi papá se lo llevaron preso en un camión, era época de dictadura Rojas Pinilla, se lo llevaron preso por negarse, quitaron las banderas negras que había sacado en señal de duelo por los estudiantes. Y pasaban con un equivalente a megáfonos de la época, estamos hablando de hace 60 y pico de años, diciendo que quitaran las banderas o se los llevarían presos. Y mi papá dijo, pues no la quito. Y a mi papá se lo llevaron preso. Y yo recuerdo eso no con miedo o con angustia. Hola, visitante, ¿cómo estás? No con miedo o con angustia de decir qué va a pasar con mi papá, sino como una lección de orgullo, ¿sí? Una lección de decir, pucha, uno tiene que defender lo que cree, tiene que hacer lo posible para defender lo que cree. Y esto es democracia. Y yo tenía 3 años y eso se me quedó grabado en la mente y en el corazón para toda la vida. Entonces, creo que también por eso estudié medicina, por eso escribo,
Esa es como la intención primaria de escribir, es tratar de llevar algún mensaje que pueda hacer la vida de alguien un poco más, más amable, más reflexiva, más en contacto con la realidad. Creo que nosotros no tenemos permiso de hacernos los ausentes, de hacer que algo no va con nosotros, todo va con nosotros. Y más en este mundo tan absolutamente conectado, en el que todos somos de alguna manera interdependientes. Entonces, a mí la frase que esto no va conmigo o qué horror lo que pasa más allá, no, es que nosotros somos los otros de otros, ¿sí? Entonces, hay una colectividad en la que todos estamos inmersos y de la que todos de alguna manera somos responsables. ¿Y por qué escribir sobre temas de paz? Bueno, desde que empieza el proceso de paz en La Habana, yo decidí ser una abanderada en las columnas y en la vida pues cotidiana de ese proceso, porque sigo pensando y lo he creído toda la vida que la guerra es el máximo fracaso de la humanidad y la expresión más cruel y más dolorosa que puede haber del género humano, que no tiene sentido y que somos finalmente en el fondo todos tenemos cierta inteligencia y cierta bondad y cierto corazón y ciertos sentimientos que acaban siendo mucho más fuertes que la parte negativa, que el odio, que la venganza, que la destrucción del otro. Entonces ese proceso había que apoyarlo como se pudiera. La única forma que yo tenía de hacerlo era escribiendo, no tenía ninguna otra forma, no conocía a nadie que estuviera metido en el proceso de paz, no conocía a nadie de los que estaban en La Habana, nada, lo único que tenía era mi computador y escriba, y hágale. Entonces, bueno, Gloria. eso fue lo que decidí hacer. Claro, de hecho, cuando uno revisa las columnas de Gloria, todas son, o sea, terminó, o sea, las columnas, pero con las columnas terminó haciendo un activismo bellísimo alrededor de la construcción precisamente de la paz en Colombia. Hay una que fue la que me enamoró de la pluma de Gloria Arias para que la sigan en El Espectador, pero esta sí la publicó en un periódico que es La Línea del Medio, que es de algunos integrantes de Defendamos la Paz, y se llamaba Mucha tela para contar. Es bellísima, dice ella. Hace una semana recibimos una petición en el movimiento Defendamos la Paz. Generalmente nos llegan llamados de auxilio por amenazas contra los líderes sociales. Todos los días llegan noticias de muertes, de excombatientes, de líderes, de lideresas. Así amanecemos, ¿no? Y así muchas Total. veces nos vamos a dormir con esa tristeza. Dice ella, arbitrariedades de distintos orígenes o incursiones armadas de quienes siguen empeñados en sabotear la paz. Pero este SOS no estaba relacionado con temas de violencia y es una historia en la que encontramos mucha tela para cortar y contar en los espacios que ella además conoció transitorios, ¿no? De Icononso y de Póndores. Muchos recordarán que ellos y ellas dejan las armas y se ubican en unos espacios de reincorporación y en una SAS, dice ella, en Bogotá, donde trabajan excombatientes, víctimas y comunidad, manos, máquinas y tijeras estaban a la espera de un milagro enrollado. Ella hace poesía con eso. Tenían toda la capacidad para producir tapabocas que cumplen los requisitos de salubridad. Ustedes se podrán imaginar la reincorporación en plena pandemia, pero no había dinero para conseguir los miles de metros de tela necesarios y hacerlo llegar a un pueblo donde escasean el agua y el estado a 923 kilómetros de Bogotá. Con la ciudad cerrada, iban y venían chats, cotizaciones, estimados de costos para saber cuánto valdrían 9 rollos de tela, 10 conos de hilo, 3 carretas de caucho y transporte en plena cuarentena. Era un montón de plata y además se necesitaba conseguirla justo cuando empezábamos a sumergirnos en esa dimensión desconocida. Ella en esta columna tan bella cuenta toda esta historia, toda esta utopía y cómo, dice ella, 24 horas después, el dinero no entiende cómo, pero estaba girado y disponible para comprar los materiales necesarios y poner a andar el taller que ella llama nuevamente García Marquiana de las ilusiones, porque en última lo que ella ha construido es un taller de las ilusiones con su pluma y con el necesario proceso de reincorporación. Ella cuenta finalmente cómo se logra desarrollar este proceso y todos los seres humanos que de alguna manera
se vinculan, se emocionaron con la noticia, mientras por un lado les disparan más de 190 combatientes asesinados en el momento en que ella publica esta columna. En la orilla bonita de la vida, un donante anónimo lo respaldaba en su iniciativa. Entonces, es una historia muy bella que ella llama Insólita, Solitaria, de Semana Santa, en donde empieza la producción en el taller de Saitex, el lugar de Bogotá, donde trabajan excombatientes, víctimas y comunidad, que demuestra que la reconciliación es posible. Esa ha sido Gloria. Sandra, ¿cómo eran esas filas cuando se dice que se iban a, o sea, cuando empezó ese proceso de negociación, cuando todos habían fracasado y la cosa definitivamente iba para una negociación y en el caso suyo para dejar las armas, había resistencia adentro por parte de ustedes las mujeres? ¿Qué sentían si ustedes se habían acostumbrado a vivir de una forma colectiva y pasar afuera? ¿Cómo se sentía adentro y cómo fue ese proceso de construcción y de cambio de chip, por decirlo así, que no ha sido nada fácil y que ha sido complejo, querida Sandra? Mira, Liliana, ¿cómo fue este proceso? Inicialmente de incertidumbre, porque los cambios, y para nosotros era un cambio, pues genera incertidumbre. El cambio como a una vida que de pronto no hubiésemos pensado, soñado, pero que ya cuando se vuelve, lo ve uno cerca, volverse una realidad, genera inquietudes y muchas inquietudes que nos tocó empezar a resolver. E incluso lo de la dejación de las armas fue uno de los temas sobre los que nos tocó hacer bastante pedagogía interna de qué proceso era el que se iba a dar y cómo nos íbamos nosotros también a vincular al proceso, pues a la dinámica del Estado, todos los compromisos que adquirimos. Fue de hacer permanentemente pedagogía, no solamente internamente, sino también con la gente que estaba alrededor, con campesinos, porque muchos campesinos decían, bueno, se van ustedes y nos dejan solos, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Quién va a estar aquí presente en las regiones? Mire que aquí este río vive porque ustedes están, esta parte de la selva está viva porque ustedes están, ustedes han, en cierta forma han generado aquí una autoridad y nosotros hemos respetado, con todas las cosas que yo creo se han respetado, estas normas que entre todos construimos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? No solamente internas, sino digo también externas. Eso lo vivimos. Y vivimos también después una añoranza, porque esa vida colectiva, esa vida de comunidad, de respeto, de reconocimiento, pues sencillamente aquí se nos ha ido desvaneciendo en un esfuerzo que nosotros hacemos constantemente porque no sea así. ¿Y por qué se ha ido desvaneciendo? La misma incertidumbre que generó el proceso de reincorporación, pero también la necesidad del día a día, la necesidad económica, sobre todo es lo que ha hecho que cada cual pues como que haga su hogar. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para permanecer unidos o articulados con figuras que hay en el Estado, sea cooperativas, sea asociaciones, fundaciones, para mantener articulados? En los espacios estamos ahí, no estamos todos como quisiéramos. En los espacios también pues se ha generado una dinámica, hay espacios donde hay unas dinámicas muy importantes, no en todos. Por ejemplo, tenemos una dinámica muy importante en Agua Bonita, tenemos otra en Tierra Grata, hay una en Antioquia donde hay una dinámica de cultivo muy importante donde aún se conserva parte de esa vivencia, más bien de comunidad que nosotros teníamos. Aquí, pues, vuelvo y digo, la misma dinámica de la vida del día a día. Ahora, otra cosa que también nos ha jalado es que hoy somos familias, hoy no somos personas como lo éramos antes, individuos, sino familias, somos núcleos familiares, y el núcleo familiar pues gira en torno a eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros y cuál es la tarea? También fortalecer los núcleos familiares. Son los padres, pero también son los niños que están ahí presentes y sobre ellos y con ellos hay que hacer, pues, ¿qué te digo yo? Una educación de colectivo. En Agua Bonita se está tratando de hacer eso con ayuda internacional, una escuela y
y un modelo de educación propio de ahí, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que hay en el territorio, en defensa del territorio, pero también en defensa de la comunidad. Pero no solamente eso, sino también teniendo en cuenta las materias o las áreas fundamentales que hay que ver en una educación. En eso estamos, en eso estamos. Liliana, no ha sido fácil, ha sido duro, ha sido de cambiar el chip, por ejemplo, ha sido el chip de la salud, que es muy difícil para nosotros, ha sido cambiar el chip del trabajo, ha sido intentar y hacer el esfuerzo día a día de que las personas que están alrededor nuestro cambien ese chip. Y para nosotros es un problema hoy aún conseguir un empleo, por ejemplo, porque siempre viene la señalización, la estigmatización, y por supuesto que eso duele. Y sobre todo hacia nosotras las mujeres hay mucho más señalamiento, hay mucha más estigmatización, y nos revictimizan como si nos cobraran el hecho de haber dicho un día, no, yo no quiero seguir este camino, yo no quiero continuar el camino de mi madre, cumplir ese rol, yo quiero algo diferente, y algo diferente fue, por supuesto, encontrar en la guerrilla eso diferente, y desde ahí construir y empoderarnos como mujeres, que fue lo que día a día nosotros siempre tratamos de hacer. Cierro el micrófono. Querida Sandra, querida Gloria, ¿cómo ha visto usted ese proceso, esa relación de las mujeres de las FARC con ese proceso de reconstrucción y con ese proceso de reincorporación? De todas maneras, patriarcado hay en todo el mundo, patriarcado hay en Colombia, patriarcado también hay en las FARC, en todos los movimientos tenemos como ese tipo de esquema. ¿Cómo siente usted a las mujeres de las FARC en este proceso de reincorporación y de reconstrucción de la paz? Gloria. Bueno, yo las siento llenas de valor, las siento muy mujeres, las siento muy iguales, todas, con los que estábamos en la guerrilla o no estábamos en la guerrilla, porque finalmente lo que tenemos es un hilo conductor enorme, poderoso. Todas nos enamoramos, muchas tenemos hijos, tenemos nietos, sufrimos decepciones, tenemos miedos, nos enfermamos, nos morimos. Tenemos una cantidad de cosas en común que si somos capaces de quitarnos los INRIs que la sociedad nos ha impuesto, o el destino, o la vida, o la muerte nos ha impuesto, si nos quitamos esos INRIs y esos estigmas, vemos que en el fondo lo que tenemos es una cantidad de puntos en común maravillosos. Entonces yo las veo muy valientes, las veo absolutamente coherentes, convencidas de lo que están haciendo. Las veo decididas a no volver a la guerra nunca más, y las veo como el núcleo de esa reconstrucción de hogares, de familias. Las veo felices trayendo al mundo los hijos de la paz, y eso me emociona profundamente. Cada vez que yo veo un chiquitín hijo de la paz, pues digo, sí se está pudiendo, o sea, sí se pudo romper este ciclo horrible. Ahora que Sandra hablaba del ETCR de Agua Bonita, yo tuve la suerte, la bendición de estar allá y de conocerlo, y a mí me impresionó tan positivamente ese sitio en el que todas las mujeres se turnaban los oficios. Un día la una estaba cocinando, el otro día estaba en el jardín, el otro día estaba con la ropa, el otro día estaba con los niños en la biblioteca. Todo el mundo se turnaba sus oficios, sus trabajos, y era una cosa que a mí de verdad me sorprendió, y tengo que decirlo con toda la honestidad del mundo. Las puertas de las casas estaban abiertas. En los antejardines había triciclos, había juguetes, había ropa que se estaba secando. Ahí, en los antejardines. Ya quisiera yo ver, qué pena, pero quisiera yo ver en Bogotá cuánto duraría un triciclo, una bicicleta o una ropa secándose en un antejardín y una puerta abierta de un apartamento estrato 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Entonces, me parece que ese modelo
de respetarse, de cuidarse entre todos y todas, es bellísimo y tenemos mucho que aprender de ese modelo. Tenemos mucho que aprender de ese modelo. Como ciudadanía, como familia, como mujeres. Y bueno, yo cada vez que veo alguna cosa digo, bueno, ¿cómo sería si esto hubiera sido al revés? Si no es que nos lleguen 13.000 excombatientes a llegar a las ciudades, a aprender nuevos oficios, a aprender nuevas dinámicas, a estas selvas de cemento que son las ciudades. ¿Cómo sería si hubiéramos llegado 13.000 de los de las ciudades a la montaña, a la selva? Creo que también nos habría dado bastante duro y habría sido bastante difícil la aclimatación. Y no me refiero al clima de tiempo, sino de todo, de ambiente, los sonidos, las texturas, los olores, los miedos, los riesgos que se corren. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es infinitamente más comprensivos, porque es la juntanza de dos realidades bien distintas, bien difíciles, que por primera vez nos estamos dando la oportunidad de conocernos y reconocernos con una mirada distinta, mucho más comprensiva, o comprensiva por primera vez tal vez. Qué lindo escuchar, Gloria. Al comienzo, Sandra y Gloria recordarán la resistencia que tuvo, además que me encantó el cambio, el partido FARC. O sea, definitivamente el nombre no cuadró, y cuadró un nombre muy lindo que además tiene una connotación mundial, que es el de los comunes. Al comienzo recuerdo que los niveles de agresividad con el partido inicial eran inmensos, y cuando se lanzan, digamos, pues ustedes también se debieron haber sorprendido frente digamos, al rechazo que podía tener inicialmente la propuesta en este país, además porque veníamos de un discurso guerrerista de décadas. ¿Cómo se sintió, Sandra? ¿Cómo sintieron ustedes ese rechazo inicial y qué hicieron para empezar también ustedes a cambiar una cantidad de cosas en su cabeza, y cómo reajustaron y cuál fue el papel de las mujeres en ese reajuste para empezar a hacer ese proceso de reinserción sin menos rechazo, por decirlo así, de una Colombia que todavía no ha entendido y no entendía el proceso de paz? Sandra. Tarea difícil que nos tocó, pero lo hicimos con mucho amor, sobre todo con mucho amor, y siendo como somos, y particularmente las mujeres hemos participado en estos procesos con la población, donde nosotros las mujeres somos solidarias, somos sororas, sentimos el dolor ajeno, lo sentimos muy fácil, nos gusta la comunidad, y eso nos permitió a nosotras también hacer esa catarsis del cambio. Pero ¿qué vivimos? Vivimos en carne propia ese estigma tan fuerte, ese señalamiento, que nos cerraran en campaña y que nos amenazaran. Y todo eso lo vivimos en campaña, aparte de en redes, un trato muy, pero muy violento. Ya ahora ha mermado un poquito, aún todavía hay bodegas por ahí violentas. Ya sabemos de dónde son esas bodegas violentas. Con respecto a nuestro actuar o lo que somos, siempre encaminadas a descalificarnos, descalificarnos como mujeres. No hay nada de respeto, siempre una descalificación por lo que hicimos, por lo que fuimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, somos capaces, no somos capaces, siempre está ese patrón ahí presente, descalificarnos. Aún se siente, no con igual no con igual trascendencia como hace unos años, ha mermado, pero lo bonito es que sí, en las regiones y en el campo, con las comunidades, ese recibimiento con las comunidades es pero muy, muy alentador, y esto es lo que también nos lleva a decir a nosotros cada día: lo mejor que hicimos fue firmar el acuerdo. Sí, fue una guerra, y una guerra donde ocurrió cosas muy dolorosas, cosas terribles, donde causamos mucho dolor, donde dejamos profundas heridas, y estamos en la tarea de corazón para sanar esas heridas, y en la búsqueda de una verdad para poder, con esta verdad, realmente acercarnos al relato de lo que fue el conflicto, de lo que fue la guerra,
qué ocurrió, cómo ocurrió, qué pasó y qué no pasó. Eso es importante. Y sencillo el reconocimiento, en eso estamos, pero vivimos una etapa dura, muy fuerte, esta etapa de señalamiento sobre todo de muchos sectores, muchos no de sector, algunos sectores de la sociedad, porque uno se va a cierto sector y no, hay una gente con mucho temor, porque aparte de eso sobre nosotros se generó un temor, un odio, un miedo que no sabe, pero hay que tenerles miedo, hay que tenerle miedo a esa gente, porque esa gente no se sabe qué es, pero hay que tenerle miedo. O sea, eso claro que cala en la psiquis de la gente y nos ha tocado permanentemente muchísima pedagogía y en eso pues las mujeres contribuimos bastante porque somos dadas, si yo digo, si somos dadoras de vida, y lo hacemos con amor y criamos a nuestros hijos con amor, quiere decir que cuidamos la vida con amor. Y cuidar la vida con amor, trasladar a la sociedad a que de dónde venimos y de todo el esfuerzo que hicimos por un mundo mejor, por una sociedad mejor, por unos sueños de sociedad más equitativa, justa, eso también tenemos que expresarlo y hacerlo llegar a la gente, hacerlo llegar a la gente del común, a los corazones, a las mentes, y ahí vamos poco a poco. Es una tarea que estamos haciendo en la que vamos caminando poco a poco. Yo creo que veremos los resultados. Algún día veremos los resultados. Gloria, gracias, Sandra. Una pregunta. ¿Siente una evolución entre la forma de actuar y el pensamiento de FARC y SFARC, específicamente 2016, a lo que estamos ya en el 2022? ¿Observa transformaciones cuando escucha también a Sandra, cuando nos escuchamos a nosotros mismos? Sí, claro que sí. Yo creo que ha sido una transformación en todos los escenarios. Todavía falta muchísimo camino por recorrer, obviamente, faltan millones de personas por subirse a esta historia, a la parte bonita de la historia. Pero claro que ha habido una evolución y yo creería que es absolutamente positiva. Creo que quienes no estábamos en la guerrilla estamos en muy buena proporción, mucho más abiertos, mucho más dispuestos, mucho más tranquilos, tal vez con esos miedos que dice Sandra, con esos miedos ya desarmados, digamos que esos miedos tenían una justificación y un origen, porque pues hay que decirlo como es, pues las FARC nos tuvieron en vilo 50 y pico de años, o sea, tuvieron esa capacidad que sí, pues como Sandra misma lo dice, se creó mucho dolor y también se creó mucho dolor de aquí para allá, o sea, cada enfrentamiento, cada bombardeo, cada combate dejaba huérfanos al lado y lado, dejaba viudas al lado y lado, dejaba tristezas, dejaba mutilaciones, dejaba remordimientos, es decir, esta fue una guerra en la que todos perdimos, en las guerras nadie gana, en las guerras todo el mundo pierde. Y aquí no solamente perdimos vidas, perdimos dignidades, perdimos esperanzas, perdimos ilusiones, perdimos familias, perdimos campos, perdimos todo. Entonces, creo que desmontarnos de ese sentimiento de pérdida, no digamos de víctimas y de victimarios, de pérdida colectiva, porque vuelvo y digo, aquí perdimos todos, desmontarnos de ese sentimiento y ser capaces de reconstruirnos bajo otra mirada, pues eso no era fácil y eso no era automático, eso no era que hoy se firmó el acuerdo y mañana entonces todos vamos a salir a abrazarnos por las calles de Colombia. Pues eso no podía ser tan así. Y yo te quiero contar una experiencia personal que Sandra lo sabe porque lo vivió. Tú me preguntaste antes que yo cómo había conocido a Sandra y no te contesté, discúlpame. Y bueno, nos conocimos porque yo quería escribir una columna a 4 manos y pedí permiso de escribir una columna a 4 manos y mis otras 2 manos eran las de Sandra. Y estamos hablando de hace 3 años, ¿no, Sandrita? 3 años. Y le digo yo a mi hijo menor, le digo, no sé dónde encontrarme con Sandra porque quiero que podamos tener una conversación tranquila, fluida, de seguida, y no quiero estar en un sitio en el que esté entrando y saliendo gente. Y mi hijo se queda mirándome como si yo le hubiera hecho la pregunta más absurda del planeta. Me dice, pues en la casa, ¿no, mamá? Le dije, ¿en la casa de quién? Me dice, pues en la nuestra. Pero yo que llevaba
X años escribiendo sobre la paz, que era una enamorada del proceso de paz, que salí con todas las banderas blancas y todas las palomas posibles el día del acuerdo por todas partes y lloraba la felicidad. Para mí no era tan obvio, no era tan obvio que nos juntáramos en mi casa, ¿me entiendes? O sea, había mucha tela para cortar también ahí. Y de las cosas más lindas y más emocionantes fue cuando yo abro la puerta de mi casa y entra Sandra con un ramo de rosas rojas. Nosotros nos abrazamos y lloramos como si fuéramos un par de náufragos encontrándonos, yo no sé después de cuántas tragedias, y fue una cosa absolutamente hermosa, y yo creo que ese día, así de una, quedó sellada una amistad en que Sandra sabe que cuenta conmigo, y yo sé que cuento con ella. Entonces sí, hemos cambiado a lado y lado, y creo que es un tiempo que era natural, que tenía que darse, que no podía ser un proceso automático, que a unos nos ha costado menos que a otros todavía ni siquiera se asoman al proceso, pero confiemos en que lo hagan. Bueno, lástima porque hoy no he podido mirar el canal de YouTube que lo suelo hacer al mismo tiempo. Tenemos casi 200 estudiantes ya en línea. Yo voy a hacer ya unas preguntas muy rápidas, ustedes unas respuestas muy rápidas porque sé que los tiempos de Sandra son complicados. Sandra y a Gloria igual, ¿qué sienten todos los días cuando amanecemos con excombatientes y lideresas asesinados? ¿Y qué hacemos? Sandra y Gloria. Sandra. No, pues primero dolor que nos da, es dolor porque uno quisiera que no pasara eso, pero es el costo también, es el costo que estamos poniendo por construir ese sueño en el que estamos seguros, como dice Gloria, que nos faltan tiempo, que nos toca, hemos trabajado mucho, digo yo, pues, pero nos falta muchísimo por hacer, pero lo importante es que sí estamos logrando avances en la escucha, en el reconocimiento, en que nos escuchemos todos, sobre todo. Yo digo una frase que hace días la tengo en mi mente, en reconocernos y mirarnos a los ojos. Es muy, pero muy importante. Cuando yo reconozco a esa otra persona y sé que es tan valiosa como yo me siento. Gloria. Yo que siento cuando veo que mataron a otros combatientes, siento pena, siento vergüenza. O sea, de verdad lo que siento es pena. Siento pena porque veo que no estamos cumpliendo lo que prometimos, y a mí me enseñaron que la palabra se cumple, que la palabra se respeta. Entonces, primero lo que siento es mucha vergüenza, siento mucha tristeza, pero también siento que eso me recarga de energía, me recarga de motivos, me recarga de una sensación de urgencia, de no descansar, de no claudicar, de así se le venga a uno el mundo encima en algunas cosas, porque pues obviamente esto no es fácil, pues no se puede claudicar, es así de sencillo, pero siento mucha vergüenza. Hay una pregunta acá en el chat, dice para Sandra, ¿cómo fue? Y lo mismo vamos rápido, el proceso para acceder a métodos anticonceptivos y a la posibilidad de planificar dentro de la guerrilla de las FARC. Sandra, ¿cómo lo Sí, vivió usted desde su individualidad y cómo se vivió en colectivo? en colectivo la exigencia nuestra fue por el sistema de planificación de acuerdo a lo que necesitaba. Al comienzo no teníamos la forma de que un médico nos evaluara, pero con el tiempo sí, de acuerdo a lo que cada organismo aceptara a sí mismo su planificación. Tuvimos unas etapas muy difíciles en que por bloqueos por parte del ejército no había una planificación para nosotras las mujeres, por ejemplo, porque se acaba la planificación y si no había, tuvimos muchos embarazos por esos motivos, porque no había la forma de conseguir. Pero fue para mí, desde que llegué, fue esa lucha permanente de que la organización respondiera por mi planificación. Y así motivé a las otras compañeras que estaban conmigo para que también se hiciese eso, en una lucha permanente. Luego lo volvimos una norma interna de obligatorio cumplimiento, pero eso fue una exigencia de nosotras las mujeres. Sandra, otra pregunta que hay acá en el chat es que se dice por estudios que se dieron, como en toda la sociedad y por supuesto en la guerrilla, etcétera, abusos sexuales y hasta violencia sexual. ¿Cómo trataban ese tema adentro de ustedes y cómo lo han hecho ahorita afuera en este proceso de recordar y de construcción de memoria, querida Sandra? Bueno, voy al grano. ¿Cómo lo hicimos nosotros para eso? Nosotros en esos casos
teníamos una reglamentación interna y ese tipo de delitos eran tratados muy, muy drásticamente, porque con la vida se pagaba ese tipo de delitos, con la vida. Claro, haciendo el debido proceso, porque se llevaba un Consejo Revolucionario de Guerra, eso no era que fuese así, un Consejo Revolucionario de Guerra en que la mayoría, la asamblea reunida de compañeros y compañeras, eran al final quienes tomaban la decisión, pero generalmente no había posibilidad de que no se llevara la pena máxima. Pues, a nosotros nos acusan, y hay que decirlo, de casos de esos, pueden ser que se hayan ocurrido, yo no digo que no, pueden ser, tenemos unos casos que han llevado a la JEP, eso se va a investigar y se va a ver quién ocurrió, y si ocurrió allá se ocultó, muy, muy, muy sabiamente, seguramente quien lo hizo lo ocultó, y la persona que recibió ese hecho no dijo nada. Ha ocurrido, la vez que hoy se dice ocurrió. Nosotros estamos hoy, por supuesto, revisando este caso, que es muy, pero muy delicado. Quien haya incurrido quien incurrió en estos hechos en filas, si se informó, nos dimos cuenta, con su vida pagó ese hecho. Claro, haciendo la salvedad que utilizando el debido proceso en estos casos. Querida Sandra, bueno, como ha notado, he hecho las preguntas con absoluto respeto, no, entendiendo plenamente la situación que vivieron allá y por supuesto ustedes ahorita se encuentran en un tema de transición, de memoria, además de construcción de memoria y ahí ya asumirá cada quien como lo que corresponde. En ese sentido hemos tenido mucho respeto en este programa, además por el respeto que tenemos con... Me Sí, faltó Sandra. una respuesta. ¿Qué tal? Sí, perdón, sí. Sí, me preguntaste que ahora cómo, ahora esos casos que se han dado, porque se han dado casos en los espacios, a la justicia. Se llevan a la justicia, se llevan a la fiscalía, porque es la normatividad que tenemos, entonces lo llevamos allá. Y internamente también hacemos amonestaciones, pero no de tipo sanción, sino de tipo moral, porque como somos partido, nosotros somos hoy un partido, nosotros no somos un tribunal de juzgamiento, pero sí hacemos las debidas observaciones y contribuimos y apoyamos para que ese caso pase a las autoridades correspondientes, en este caso Fiscalía. ¿Cierto? Gracias. Bueno, vamos a empezar a cerrar. Ahora sí, Gloria, Sandra, ¿qué sigue para nosotras las mujeres en el proceso de construcción de paz? Y más que estamos abocados hoy en día a la construcción primero, de la cultura del no matarás en Colombia y segundo, de la paz total o de la paz grande, como a veces también la menciona Francisco de Rú o Gloria Arias, la paz completa, como otros dicen, porque creo que FARC es una parte, pero hay que intentar reconstruir todo lo que sigue, ELN, una cantidad de cosas y retos que se dan en términos de acercamiento y posiblemente construcción de justicias alternativas donde sea posible, donde no, pero sencillamente estamos mirando cómo se construye un territorio completamente para la vida en Colombia. ¿Qué sigue para nosotras? Yo creo que con esto podemos cerrar porque ustedes nunca van a cerrar, ustedes van a seguir trabajando durante un año, 2, 5, 10, 20, la pluma de Gloria Arias aparece cada 8 días, ella está escribiendo y Sandra pues está ahorita va para control político, Sandra está construyendo país en este momento desde el Congreso, está en una lógica élite, lo que yo llamaría élite, cuando utilizo esa palabra no la utilizo peyorativamente, élite dentro de las FARC, y después bajará nuevamente a las bases. Y supongo que ahí sigue todo un proceso de reconstrucción. ¿Qué sigue para nosotras, mujeres? Arranquemos con Gloria, con la escritora. Lili, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cumplir con el acuerdo de paz que ya existe. O sea, esa es la base, a mi modo de ver. Puedo estar equivocada, a mi modo de ver. Lo primero es cumplir a cabalidad, cumplir totalmente, cumplir sin titubeos el acuerdo de paz. En el acuerdo está todo. Si nosotros leemos el acuerdo y le hacemos caso punto por punto, ahí está todo. Ahí está el no matarás más grande, ahí está el reconocimiento del otro, ahí está la inclusión, pero de verdad, ahí están las puertas abiertas, pero en serio. La reforma agraria, la reforma rural, entender el valor de los campesinos, entender el valor de la tierra, que la gente pueda volver a sus tierras.
que nos podamos mirar sin odio, que uno pueda poner en un Twitter X cosas sobre un excombatiente y no lo insulten porque con alguna cosa bien salida de tono. Entonces creo que lo que sigue primero es recuperar el tiempo perdido, y qué pena, pero pues hay que decirlo, casi que perdimos 4 años. Hay que recuperarlo, no se trata de poner el retrovisor y darnos rejo por lo que ya no hicimos, pero sí tenemos que recuperar ese tiempo perdido y cumplir el acuerdo de paz. Es una vergüenza, y vuelvo y lo digo, que sigan matando firmantes de paz. Es una vergüenza. Y bueno, y ya la paz con los otros grupos armados, unos con contenido político, otros netamente delincuenciales, pues creo que ya tendrán que ser modelos distintos que los expertos pautarán y propondrán cómo serán, pero que sí necesariamente van a implicar un cambio de chip en nosotros. O sea, nosotros no podemos pretender que con la justicia ordinaria, con la justicia regular, podamos romper 100 años de violencia. Llevábamos 50 y pico con las FARC, pero de violencia llevamos mucho más de eso. Entonces, por un lado, tratar de disminuir al máximo, no puedo decir acabar porque eso sería excesiva utopía, disminuir al máximo las condiciones de equidad, las condiciones de inequidad, perdón, las condiciones de inequidad que dieron origen a estos movimientos insurgentes. Y explorar en diferentes motivos, en diferentes estilos y esquemas de justicias alternativas. No todo el mundo va a caber en la JEP, no puede haber una, creo yo que no puede haber una JEP para narcotraficantes, pero tampoco podemos pretender que el ELN se meta en la justicia ordinaria. O sea, cada uno tiene su modo. Este proceso tomó muchos años, entonces no es como decía algún candidato, pongámosle un otro sí al acuerdo de paz. No, esto es una cosa excesivamente seria y compleja que nos va a tomar muchos años. Tenemos de bueno que hay un gobierno que es proclive a la paz, que está comprometido con la paz. Entonces creo que tenemos un terreno inmensamente avanzado. Cumplamos lo pactado y exploremos con todo el optimismo y con todo el corazón abierto y la mente y la disposición abierta y la convicción de que a la guerra nunca más. Gracias, querida Gloria. Sandra. Gracias, Liliana. Pues sí, vea que por primera vez, y esto repito las palabras de Gloria, o me sumo a las palabras de Gloria, por primera vez tenemos un gobierno progresista, que esperamos esto se siga demostrando y que se tenga esa voluntad política para implementar el acuerdo de paz en su espíritu, en su letra, integralmente. Ese es el trabajo o el trabajo que vamos a empezar a desarrollar. Nosotros somos partidarios de que todos los conflictos se resuelven en conversaciones. Eso no, hoy lo decimos nosotros con muchísima propiedad, porque ya lo vivimos, lo hicimos, pero también las experiencias que hay a nivel regional y a nivel mundial es que los conflictos, las guerras terminan en una mesa de conversaciones, en un reconocimiento del otro y del otro. Y finalmente, desde aquí seguiremos trabajando por la implementación del acuerdo, desarrollando en iniciativas legislativas la implementación del acuerdo, como ya lo hemos hecho con la jurisdicción agraria, como lo hemos hecho con vías terciarias, como lo hemos hecho creando la política pública de educación rural tan importante y por la que estoy de pies y cabeza, logrando que esas oportunidades que yo no tuve en mi infancia, las oportunidades que me fueron negadas, las tengan hoy muchos jóvenes que aún llegan en el campo para evitar, que están en el campo, pero con el fin de evitar que migren a la ciudad, que se queden allá, que sean los profesionales que se queden en sus territorios, sirviendo, no aportando a la producción, pero también siendo profesionales, técnicos, tecnólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que llegue allá la educación. Urgentemente necesitamos eso. Y de aquí estamos trabajando por eso y por otras iniciativas importantes que tienen que ver con el primer punto, que es el punto agrario, el punto de la reforma agraria integral, que ese ha sido nuestro conflicto por años y años y años, el conflicto por la tierra. Y con toda seguridad también, que nosotros decimos y así lo sentimos y seguiremos diciendo, haciendo pedagogía, ni un solo hijo, ni una sola hija más para la guerra. Todos nuestros hijos, nuestros nietos, que sirvan a la paz. Oh, qué cosa tan bella, increíble cómo dos mujeres terminan coincidiendo y ahora la tercera
con que el único camino es el cumplimiento del acuerdo pleno de Colón y lo que sigue, y lo que nos sigue en construcción de la paz grande. Bueno, yo voy a cerrar. Quiero decirle a nuestras invitadas que aquí tenemos gente de Bolivia, de Perú, hay estudiantes de Brasil, hay estudiantes de Guatemala, de Salvador, de Colombia, que después el programa lo ven 1.000, 2.000, casi hasta 3.000. De hecho, de una vez a las estudiantes decirles que tienen un mes más para ponerse al día con todos los programas, porque ya vamos a cerrar este curso gigantesco en formación de justicia de mujeres. Ha sido fabuloso tener estas invitadas de honor, casi que cerrando el curso ha sido increíble. Vamos a enviar un correo pronto para decirles cuándo nos vamos a ver ya la última sesión. La última sesión será de las mismas estudiantes que nos contarán cómo todo esto les ha transformado la vida. O sea que esto del acuerdo de paz le está llegando a Bolivia y a muchos de los países porque las estudiantes se vinculan, de hecho a veces están en Barcelona, en París, bueno, etcétera. Es un curso muy, muy bello, de verdad, y en el caso de Colombia se conectan desde Putumayo, desde diferentes sectores que hoy no pude ver porque generalmente yo hago los saludos, pero hoy por alguna razón no pude ver. Gracias, Sandra, de verdad, mi admiración. Siga trabajando en la reconstrucción de la paz, en ese trabajo de mujeres de las FARC, en fin, de verdad, admiración total, respeto, fuerza para seguir adelante con este tema tan complejo. Y bueno, y Gloria es terrible, o sea, Gloria sí que se echó encima todo este acuerdo, todo este proceso, todo día a día está resolviendo cada uno de los problemas que se presentan en general a la mayoría de los actores, pero de manera muy especial es una solidaria y está presente con todos los problemas que tienen nuestros excombatientes. Besos grandes. Entonces terminamos para que nuestra congresista se vaya a realizar el control político y Gloria a resolver un problema que en este momento tiene increíble y a escribir la próxima columna relacionada con el tema de la paz en Colombia. Besos gigantes. Gracias, muchas gracias por la invitación, Sandrita, Lili, gracias a todos. Gracias, todos los países, gracias. Un abrazo gigante, besitos para todos, Liliana, Gloria, un abrazo, todos aquí estamos presentes. Cuenten con nosotras. Gracias. Abrazos en paz. Besotes, gracias.